Hay momentos en una democracia en los que no se trata solo de lo que se vota, sino de qué o quién se deja fuera. En las últimas semanas, algo así ha ocurrido en Colombia. Una decisión técnica del Consejo Nacional Electoral terminó teniendo efectos que parecen políticos, sociales y hasta filosóficos. El pacto histórico, la coalición que llevó al poder al actual gobierno y que aglutina a buena parte de las fuerzas progresistas del país, se encontró con un obstáculo inesperado a pocas semanas de las elecciones legislativas de marzo de 2026. El Consejo Nacional Electoral, el NE, resolvió revocar la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá, que esa misma coalición había presentado. No fue una decisión aislada. Ya se había aplicado una interpretación similar en otras regiones, como el Valle del Cauca. Desde el punto de vista legal el argumento es claro, aunque parezca críptico en la superficie. La Constitución colombiana establece que cuando una coalición de partidos obtuvo más del 15% de los votos válidos en una elección legislativa anterior, no puede volver a conformarse como coalición para inscribir listas conjuntas en la siguiente contienda. El NE consideró que la alianza entre el Pacto Histórico y Colombia Humana superó ese umbral en 2022, y por eso falló en contra de la lista que aspiraba a representar a Bogotá en el Congreso. Podemos detenernos un momento en las palabras que usamos. No fue una discusión sobre presupuestos, planes de gobierno o propuestas concretas. Fue una decisión sobre la forma de la representación. ¿Importa tanto si un movimiento político presenta sus listas de una u otra manera? Jurídicamente sí, porque hay reglas y límites, pero si lo miramos desde la filosofía política, la pregunta es otra. ¿Qué significa excluir una opción política de la boleta justo antes de la votación? Para algunos dirigentes del pacto histórico, esta determinación no es un truco técnico, sino una afrenta al derecho fundamental de participar. La reacción pública, incluso de personas como el senador Iván Cepeda, ha sido dura. Califican la decisión como antidemocrática, una vulneración de los derechos políticos tanto de sus militantes como de quienes votaron por ellos en las consultas previas. Él mismo argumentó que se trata de una alteración del resultado democrático y criticó la coherencia de aplicar una regla de manera que, en su juicio, contraviene la participación política de millones de ciudadanos. Ese punto de vista se apoya en una lectura de la democracia como inclusión, como una comunidad política donde cada voz que se expresó en las urnas debería ser respetada y proyectada hasta sus representantes. Desde una perspectiva ética y filosófica clásica, piensa en el ideal democrático de Jürgen Habermas o incluso en Habermas reinterpretando a Rousseau, excluir una opción de la contienda electoral es, al menos, una decisión que merece reflexión profunda. Porque no hablamos de un error administrativo menor. Hablamos de la posibilidad de que ciertos votos no tengan posibilidad de elegir a quienes los representarán en el Congreso. Pero también hay otra arista, quizá más pragmática. Las reglas existen para darle certeza a los procesos. Si el NE interpreta que se incumplió una norma constitucional, ese órgano está cumpliendo con su función técnica de garantizar que la ley no sea una excepción para nadie. Aquí entramos en un territorio que la sociología política estudia con frecuencia. La tensión entre igualdad formal ante la ley y la justicia material de la participación democrática. En un sistema donde todos deben estar sujetos a las mismas reglas, permiten o prohíben coaliciones según criterios cuantificables, es fácil caer en la trampa de creer que todo se reduce a números. Pero la política, y la experiencia ciudadana, rara vez se reduce a porcentajes y fórmulas. Y es justamente ese punto el que genera el contraste que necesitamos explorar. Por un lado, hay una interpretación estricta del texto constitucional que busca preservar la coherencia normativa. Por otro, hay una interpretación más amplia del espíritu democrático que ve en la participación activa y continua de una fuerza política un valor supremo, casi axiológico. ¿Qué pesa más en una sociedad plural? ¿El respeto estricto de la letra de la ley o la garantía de que cada movimiento político pueda competir libremente? Esta no es una pregunta menor. Es el corazón de un debate que cruza democracias en todo el mundo. La decisión también tiene repercusiones económicas y estratégicas. Para una colectividad como el Pacto Histórico, quedarse sin lista en grandes circunscripciones como Bogotá o el Valle del Cauca significa perder visibilidad legislativa, recursos y capacidad de incidencia, no solo en el Congreso, sino en la arena pública y mediática. En términos prácticos, es un golpe a su proyección política de cara no solo a la Cámara de Representantes, sino también a la fuerza con la que sus ideas puedan influir en debates sobre presupuesto nacional, educación, salud o derechos laborales. Pero esta historia no termina en la legalidad o en la lógica de partidos. Tiene un trasfondo humano.
Millones de colombianos votaron y dieron su apoyo en primarias internas, consultas y elecciones anteriores. Ellos ahora ven cómo una decisión técnica decide el formato de su participación, no su contenido. Es aquí donde la discusión se vuelve filosófica. ¿Qué es realmente la soberanía popular si sus representantes pueden ser descartados por interpretaciones legales a última hora? La respuesta no es sencilla y no corresponde solo a los que están dentro de la política tradicional. La sociedad colombiana, desde las plazas públicas hasta los hogares, está siendo testigo de cómo las instituciones que regulan la democracia pueden llegar, a veces involuntariamente, a limitarla. Quizá lo importante no sea quién tiene razón en términos estrictamente jurídicos, sino cómo se construye una democracia que sea perceptiblemente justa para quienes en ella participan. En cualquier caso, los hechos están ahí. El ME revocó la lista del pacto histórico para la Cámara por Bogotá, basándose en una interpretación del porcentaje de votos de coaliciones anteriores. La coalición habla de vulneración de derechos políticos y antidemocracia. Y el país observa cómo, en el terreno de las reglas electorales, se juega buena parte del futuro de su representación legislativa. Y mientras la decisión sigue en revisión y sus efectos aún por verse en la jornada electoral del 8 de marzo de 2026, lo que queda claro es esto. En una democracia, lo que no se puede votar muchas veces dice tanto de ella como lo que sí se vota.